Cordial saludo, compañeros y tutora. El presente es un video el cual realizaremos mis compañeros y yo en torno a la temática investigada a lo largo del semestre del curso Cultura Política. Hacemos parte del grupo 33 y la investigación la realizamos Sergio Andrés Barbosa, Verónica Jimena Torres, Laura Patricia Avendaño y quien les habla, Giselle Olaya. La temática de nuestra investigación fueron los movimientos estudiantiles de la ciudad de Bogotá en el año de 2011. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? En primer lugar, porque nosotros hacemos parte de ese grupo de estudiantes de educación superior y está en nuestras manos velar por una educación de calidad para todos. Vemos como nuestros compañeros en el año 2011 hicieron grandes manifestaciones para lograr revocar la reforma a la Ley 30 planteada por el gobierno. Pero en la actualidad debemos preguntarnos cómo se encuentran las universidades. Tenemos pocos recursos y poco presupuesto para lograr realmente una educación de calidad que permita la investigación y la innovación. El segundo ítem nos pregunta acerca de cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, nuestro sector social interactúa en un medio lleno de riqueza cultural y multiplicidad de pensamientos e ideas, como lo es el contexto universitario. De allí que no solamente la universidad permita formarse en conocimientos teóricos, sino también en buscar cómo esos individuos que se están formando buscan el bienestar de la sociedad en general. Hoy los estudiantes son más conscientes de la importancia que tiene participar y de generar cambios a través de luchas pacíficas que logran cambiar políticas y también cambiar pensamientos dentro de la sociedad. Debemos reconocer que los estudiantes no solo velan por aspectos pertinentes a lo educativo, también lo hacen con aquellos aspectos que beneficien a la comunidad en totalidad, como lo pueden ser en aspectos económicos, culturales y sociales, proponiendo marchas creativas en las cuales pueden todos los ciudadanos participar de forma democrática ante políticas que no les parecen equitativas y justas. En el tercer ítem se nos pregunta por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Bueno, nosotros consideramos que a pesar de que hay diferentes manifestaciones estudiantiles a lo largo de la historia de nuestro país que han generado impacto, como por ejemplo las de 1970, fueron las del 2011 las que generaron un cambio de pensamiento frente a la percepción que tenía la sociedad ante las manifestaciones estudiantiles. Esto debido a que ellos promovieron un tipo de manifestación creativa de forma artística en la cual participaron diferentes gremios, estudiantes de universidades públicas y también de universidades privadas. Además, se demostró que gracias a esta unión se pudo alcanzar el objetivo que era revocar la Ley 30. Continuando con la exposición de mi compañera Giselle, me permito socializar con ustedes. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? En primer lugar, nosotros seleccionamos este espacio geográfico porque es Bogotá la sede de las movilizaciones más grandes que hubieron en el 2011. En segundo lugar, vemos que es Bogotá donde están las principales sedes gubernamentales, que son las principales implicadas en estas marchas. También encontramos que tenemos en esta ciudad las principales universidades, que como son la Universidad Pedagógica Nacional Distrital, siendo estos los focos de personas donde más participan en las marchas y son las pioneras en los movimientos estudiantiles. En tercer lugar, seleccionamos Bogotá en este espacio porque es donde encontramos mayor información acerca de las movilizaciones, también seguidas por ciudades como Medellín y Cali. Continuamos. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Tenemos que hacer un análisis del anterior mandato al del expresidente Juan Manuel Santos. El país venía saliendo del mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, en ese mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vemos que fue un mandato demasiado problemático, ya lo último, porque encontrábamos muchos temas de falsos positivos y paramilitares, temas con las FARC, todo esto venía afectando el sector.
También vemos que en el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez ya se venía haciendo el cambio de buscando la reforma de la Ley 30, pero no se había llegado a nada. Fue cuando hicieron el paso al expresidente Juan Manuel Santos que hubo los nuevos lineamientos para la reforma de la Ley 30. Esto desencadenó que las universidades llegaran y se fueran a las movilizaciones. ¿Por qué? No estaban de acuerdo en que la Ley 30 les quitara recursos de la universidad pública para otros sectores. También veíamos que estaban de a participar en la universidad pública. Esto fue el principal desencadenamiento de las movilizaciones de este año. Veíamos que no solamente participaban estudiantes, sino que participaban egresados, profesores y muchas personas de la secundaria, ya que veían que su futuro se iba a ver afectado. También encontrábamos que el Estado empezó a sacar un número de créditos para que las mismas personas se financiaran la universidad, para evitar que la universidad pública estuviera gratuita para las demás personas. Fue la noche de la manifestación que fue llamada la Gran Toma a Bogotá, que se cayó todo lo de la reforma de Ley 30, viendo que las marchas sí no servían y sí podían generar un cambio en esto. También tenemos qué población es afectada y quiénes son los sectores relevantes del sector social investigado. Creemos que en general se afectó toda la ciudadanía en las diferentes ciudades donde hubieron las manifestaciones. ¿Por qué? Porque habían muchos problemas de movilidad, también se vio muchas manifestaciones en la noche, afectando esto a la ciudadanía en general. ¿Qué sectores participaron? Participaron todos los sectores estudiantiles, tanto universidades públicas como privadas, estudiantes, egresados. Los profesores también se unían a las marchas porque veían que no era justo con los pocos ingresos que le estaban generando a las universidades públicas el sostenimiento para una buena educación. Un cordial saludo para los compañeros y tutor de Cultura Política. Mi nombre es Sergio Andrés Barbosa Ramos, estudiante de primer semestre de Administración de Empresas de la UNAM. La temática que nos correspondió son los movimientos estudiantiles en la ciudad de Bogotá del año 2011. A mí me correspondió dar solución a dos interrogantes, en el cual el primer interrogante es ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? El movimiento estudiantil inició hacia el año 1971, donde se realizó la mayor movilización en la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque en esa movilización se involucraron todas las agremiaciones sindicales del país. A estos se unieron todas las universidades públicas y privadas, y esta fue la primera vez que una protesta estudiantil logró involucrar a todos estos entes sindicales del país. Los estudiantes realizaron estas marchas con una sola consigna, que era la unificación de la educación y tener igualdad, ya sea en lo privado o en lo público, y por una educación nacional, científica y de masas, donde sea una igualdad tanto para privadas y públicas. El segundo interrogante que me correspondió es ¿cuál es el contexto actual de la temática? El contexto actual de la temática no ha cambiado mucho desde el año 1971, pero en el 2011 se logró un avance significativo donde los movimientos estudiantiles y agremiaciones estudiantiles lograron desafiar el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y su entonces ministra de Educación, María Fernanda Campo. Las movilizaciones buscaban reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Estas movilizaciones se dieron por unos puntos muy controvertidos que tenía esta Ley 30. Uno de los puntos de la Ley 30 más controvertidos es donde el gobierno quería reglamentar y autorizar
los movimientos y flujos de dinero de las universidades públicas para dárselas a las universidades privadas. Ahí es donde vemos la desigualdad en nuestro país en materia de educación superior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Universidad Nacional no tiene los suficientes recursos y este gobierno de paso quería darle sus recursos públicos a universidades privadas que tenían todas sus condiciones en educación superior y las universidades públicas no tenían los mismos privilegios. Por eso se desarrollaron esos movimientos en el 2011, pero tampoco fueron solo movimientos estudiantiles. Estos estudiantes también lograron aglomerar varias agremiaciones sindicales, como por ejemplo los transportadores, los médicos, los docentes, bueno, entre otras. Entonces, vemos que en la actualidad no ha cambiado ningún contexto desde el año 1971, porque todos los gobiernos de paso lo que quieren es favorecer las universidades privadas. Saludo, mi nombre es Ximena Torres. Continuando con la exposición, voy a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Pues bien, para dar respuesta a esta pregunta, primero debemos conocer qué significa cultura política. La definición que encontré es la siguiente. La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de orientación psicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales, los propiamente políticos, entre los miembros de dicha nación. De esta definición entiendo que cultura política hace referencia a los conocimientos y creencias de una población respecto al aspecto político que rige la misma. Dando respuesta a la pregunta, las protestas y movimientos estudiantiles han ayudado a la construcción de conocimientos y creencias en la sociedad colombiana en general acerca de las diferentes deficiencias del Estado colombiano relacionado con cultura política, despertando interés en la sociedad acerca de temas de importancia política. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Consideramos que el aporte del movimiento estudiantil a la construcción de la democracia pasa por los efectos e incidencias de las protestas y manifestaciones del sector estudiantil en la sociedad en general, lo que puede evidenciarse en cómo las protestas del 2011 repercutieron en movimientos cívicos tales como las protestas y manifestaciones a finales de 2019, las cuales tuvieron mayor activismo y participación de la sociedad. Podemos concluir que es de vital importancia conocer los diferentes movimientos sociales y cuáles son sus reclamaciones, lo cual nos ayuda a la construcción de cultura política relacionado con la nación. El movimiento estudiantil logró unir la universidad pública y la universidad privada con objetivos y una visión consolidada sobre la educación. El tema de la educación, la financiación y su acceso gratuito es un tema muy importante en la sociedad, lo cual crea un interés en las personas, generando democracia. Definimos democracia como la participación de las personas en la vida pública de la nación. Muchas gracias.